Hay temporadas en la vida en las que uno no sabe bien en qué momento se cansó tanto. No fue un solo golpe, no fue un solo problema, no fue una sola mala noticia, fue una suma, una acumulación. Una gota hoy, otra mañana, otra la semana pasada, otra hace meses, y de pronto el alma empieza a vivir como si tuviera el puño apretado todo el tiempo. Sonreímos, trabajamos, atendemos a los nuestros, seguimos cumpliendo, seguimos avanzando, pero por dentro algo va crujiendo. Y entonces llegamos a ese punto en que no sabemos si estamos cansados físicamente, emocionalmente o espiritualmente. Solo sabemos que estamos agotados. Y lo terrible del estrés acumulado es que no siempre hace ruido. A veces no se presenta con un colapso visible. A veces se disfraza de mal carácter, de impaciencia, de insomnio, de una angustia que no se puede explicar, de un corazón que late demasiado rápido por cosas pequeñas, de una cabeza que no se apaga nunca. Te acuestas y el cuerpo está en la cama, pero la mente sigue corriendo maratones. Y es allí donde muchos piensan, si yo tuviera más fe no me sentiría así. Pero eso no dice la Biblia. La Escritura no enseña que los hijos de Dios no se cansan. La Escritura enseña que cuando se cansan tienen a quien acudir. Jesús no les habló a robots espirituales, no les habló a seres humanos blindados contra el dolor. Les habló a personas reales, con cargas reales, con espaldas cansadas, con corazones golpeados. Y por eso dijo en Mateo 11, 28 hasta 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dijo, vengan a mí los que lo tienen todo resuelto. No dijo, vengan a mí los que ya superaron la ansiedad. No dijo, vengan a mí cuando ya estén mejor. Dijo, vengan cargados, vengan cansados, vengan rotos, vengan agotados. Eso ya debería ser suficiente para encender esperanza en el corazón de cualquiera. Porque a veces creemos que para acercarnos a Dios primero tenemos que arreglarnos, que primero tenemos que calmar la mente, ordenar la vida, recomponer el ánimo y después sí orar. Pero Cristo invierte el orden. Él dice, ven así, ven cómo estás, ven con la carga, no después de haberla resuelto. Eso cambia todo, porque entonces la quietud que Dios ofrece no es el premio para el que ya venció el estrés. La quietud es el regalo para el que ya no puede solo. Y aquí hay algo profundo. Cuando Jesús dice, yo os haré descansar, no está prometiendo solo una siesta del alma, no está hablando de una pausa superficial. El descanso del que habla Cristo es mucho más hondo, es reposo para el centro de la persona, es alivio para esa zona interior que vive siempre en alerta, es descanso para el alma, no solo para el calendario. Hay gente que se toma vacaciones y vuelve más cansada. Hay gente que duerme 8 horas y sigue exhausta. Porque el problema no siempre es falta de sueño. A veces el problema es falta de quietud. Por eso el estrés acumulado no se sana solamente con bajar el ritmo externo. A veces podés apagar el teléfono y seguir en guerra. Podés irte a un lugar silencioso y seguir oyendo el estruendo interior. Podés sentarte sin hacer nada y aún así sentir que por dentro todo tiembla. Porque el estrés, cuando se acumula, no solo ocupa tu agenda, ocupa tu interior, y solo Dios puede entrar allí donde nadie más entra. Solo Dios puede tocar ese cuarto secreto del alma, donde se almacenan los temores, las presiones, las responsabilidades, las decepciones, la fatiga de ser fuerte demasiado tiempo. El salmista dijo en Salmo 46, 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y esa quietud no es simple pasividad, no es cruzarse de brazos por resignación. El sentido del texto apunta a soltar, a cesar, a dejar de forcejear para reconocer que Él sigue siendo Dios. Qué difícil es eso para nosotros, porque si algo le gusta al ser humano es controlar. Queremos tener respuestas, cronogramas, garantías, salidas, planes B, C y D. Queremos saber qué hacer mañana, qué va a pasar con ese hijo, con esa deuda, con ese diagnóstico, con ese matrimonio, con ese futuro que todavía no llega. Y cuando no podemos controlar, nos tensamos. Y cuando nos tensamos demasiado tiempo, nos endurecemos por dentro. Entonces Dios dice, suelta, y nosotros respondemos, no puedo. Y el Señor vuelve a decir, suelta, porque si sigues apretando, te vas a romper.
Hay gente que no está mal porque haya dejado de amar a Dios. Está mal porque ha querido sostener con sus propias manos cosas que solo Dios puede cargar. Y el alma no fue diseñada para vivir ocupando el trono de la soberanía. Cuando intentás ser tu propio salvador, tu propio protector, tu propio garante, tarde o temprano te quiebras bajo el peso. Pablo lo entendió cuando escribió Filipenses 4, 6 hasta 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra que Pablo usa para hablar del afán describe esa ansiedad que te consume, que te inquieta, que te llena de preocupaciones. Y Pablo no minimiza el dolor humano. Lo que hace es mostrar el camino. No dice que el problema no existe. Dice que no dejes que el problema se convierta en dueño de tu interior. Y me gusta esto. No dice niega lo que sientes. Dice llévalo a Dios. No dice hazte el fuerte. Dice presenta tus peticiones. No dice reprime la angustia. Dice ora. Porque el Evangelio no nos llama a fingir invulnerabilidad. Nos llama a dependencia. Y depender de Dios no es señal de debilidad, es sabiduría. Es decir, Señor, esto me supera. Si no intervienes, no puedo. Eso es oración madura. Eso es espiritualidad sana. Eso es fe verdadera. Luego Pablo dice que la paz de Dios guardará el corazón y el pensamiento. Y esa imagen es poderosa porque habla de una guardia, de una guarnición, de algo que custodia. Como si la paz de Dios se parara en la puerta de tu mente y dijera, hasta aquí llega el caos, hasta aquí llega el miedo, hasta aquí llega la desesperación. No porque no haya problemas, sino porque aquí dentro gobierna Cristo. Eso no significa que el creyente no tenga emociones. Significa que sus emociones ya no son las dueñas absolutas de su mundo interior. Ahora bien, cuando la Biblia habla de paz, no habla solo de ausencia de conflicto. La idea bíblica de shalom es más rica, más honda, más completa. Es plenitud, integridad, armonía, bienestar en la relación con Dios y desde allí con todo lo demás. O sea, Dios no quiere darte solo un momento tranquilo, quiere devolverte integridad interior. Quiere que dejes de vivir fragmentado, porque el estrés acumulado fragmenta, te parte por dentro, hace que una parte de vos sonría y otra sangre. Hace que una parte de vos siga funcionando y otra esté pidiendo auxilio a gritos. Y Dios no quiere parcharte, quiere restaurarte. Eso fue lo que pasó con Elías en 1 Reyes 19. Recién venía de una de las victorias más impresionantes de su ministerio y sin embargo terminó deseando morirse. Qué revelación más tremenda para nosotros. Porque uno pensaría que después del Carmelo venía la euforia, el triunfo continuo, la fortaleza sin grietas. Pero no, el profeta se desplomó, tuvo miedo, corrió, se aisló, se sentó debajo de un enebro y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. El gran hombre de Dios estaba quebrado. El hombre del fuego necesitaba refugio. El hombre que enfrentó multitudes ahora no podía ni con sus propios pensamientos. Y Dios no llegó retándolo. No le dijo, Elías, qué vergüenza después de todo lo que viste. No le dijo, ¿dónde quedó tu fe? Primero lo dejó dormir, luego le dio comida, después le dio agua, luego lo dejó descansar otra vez. ¡Qué Dios tan hermoso! Ministra el espíritu, sí, pero no desprecia el cuerpo. Atiende el alma, sí, pero no ignora el agotamiento humano. Hay gente espiritual que cree que todo se resuelve con un aleluya, y no. A veces Dios te habla en una oración poderosa, y a veces Dios te habla diciéndote, duerme, come, detente, respira. No sigas exigiéndote como si fueras infinito. Y después vino el monte, el viento fuerte, el terremoto, el fuego, pero el Señor no estaba allí. Y tras todo eso vino un silbo apacible y delicado, una voz suave, una quietud, un susurro. Y allí Dios trató con el corazón del profeta. Porque hay temporadas donde la medicina para el alma no es más estruendo, sino más silencio santo. No más velocidad, sino más presencia. No más adrenalina espiritual, sino más quietud en Dios. Tal vez alguno necesita oír esto hoy. No todo lo de Dios llega con estrépito.
No todo lo del cielo entra como un trueno. Hay veces que la mayor obra de Dios en tu vida no será abrir el mar delante de todos, sino calmar la tormenta por dentro cuando nadie la ve. Hay veces que el milagro no será sacar la presión externa de inmediato, sino darte una quietud interna que desafía toda lógica, y eso también es sobrenatural. Lo mismo pasó en Éxodo 14. Israel estaba atrapado entre el mar y los egipcios. Detrás venía la amenaza. Delante estaba el obstáculo. Y en medio de esa presión asfixiante, Moisés dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Humanamente suena absurdo. ¿Cómo estar tranquilo cuando escuchás acercarse los carros del enemigo? ¿Cómo estar quieto cuando el mar no se abrió todavía? ¿Cómo no entrar en pánico cuando la salida aún no aparece? Pero justamente ahí se prueba la fe. La fe no se prueba cuando el mar ya está abierto. La fe se prueba cuando todavía no se abrió y aún así decidís no coronar al miedo. El estrés acumulado te hace sentir que todo depende de vos. El Evangelio te recuerda que no. Que hay batallas que no se ganan con hiperactividad, sino con confianza, que hay momentos donde hacer más no arregla nada. Que hay temporadas donde tu obediencia principal consiste en no entregarle tu alma al pánico, quedarte firme, confiar, esperar, saber que aunque no entiendas el método, sí conoces el carácter de Dios. Y cuando Jesús subió a aquella barca en Marcos 4, les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. No les prometió ausencia de tormenta, les prometió destino. Y mientras cruzaban, se levantó una tempestad tan grande que ellos pensaron que morían. Varias de esas manos eran manos de pescadores experimentados. Conocían el agua, sabían de tormentas y aún así se desesperaron. Eso me encanta porque demuestra que conocer el oficio no elimina el miedo. Hay profesionales que saben mucho y aún así tiemblan por dentro. Hay personas de fe con muchos años de iglesia que igual se ven sobrepasadas por una temporada. Eso no te convierte en hipócrita, te convierte en humano. Y mientras ellos gritaban, Jesús dormía. Siempre impacta ese detalle. Cristo dormía no porque no le importara, sino porque sabía quién gobernaba el mar. Los discípulos lo despertaron con una frase dolorosa: no tienes cuidado que perecemos. Y ahí está una de las heridas más comunes del estrés acumulado. Te hace sospechar del cuidado de Dios. El cansancio prolongado empieza a susurrarte: a Dios no le importa. Si le importaras, ya habría hecho algo. Si te amara, esto no estaría pasando. Pero eso es mentira. La tormenta no prueba ausencia de cuidado. A veces solo revela cuánto todavía tenemos que aprender acerca de quién va en nuestra barca. Jesús se levantó y reprendió al viento y al mar: calla, enmudece. Y hubo grande bonanza. Luego les preguntó: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? No los avergüenza, los forma. Les enseña que la presencia de Cristo en la barca no significa que no habrá olas, sino que las olas no tendrán la última palabra. Y eso quiero decirte hoy. El estrés te grita que te vas a hundir. Cristo te recuerda que si Él dijo al otro lado, llegarás al otro lado aunque llegues empapado, cansado, despeinado y llorando, pero vas a llegar. También quiero hablarles a los que están cansados de ser fuertes, a los que sostienen a todos, a los que oran por todos, a los que aconsejan a todos, a los que parecen columnas, pero por dentro hace rato que están rajados. Escúchame, no tenés que romperte para probar fidelidad. No tenés que colapsar para recién darte permiso de pedir ayuda. No tenés que esperar a tocar fondo para volver a la presencia de Dios con honestidad. Cristo no te ama más cuando te ve impecable. También te ama cuando llegás con la voz temblando y le decís: Señor, ya no puedo más. Y tal vez el problema no es que no oras. Tal vez el problema es que vienes a la oración solo para informar, no para soltar. Llegás a decirle a Dios lo que pasa, pero no a entregarle lo que pesa. Le haces un reporte, pero no una rendición. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Porque uno puede orar y seguir cargando exactamente lo mismo si no aprende a soltar en serio. Soltar no es dejar de ser responsable. Soltar es dejar de pretender ser soberano. Soltar es decir: haré lo que me toca,
pero no voy a vivir muriéndome por lo que solo te corresponde a ti. Pablo también aprendió esto en 2 Corintios 12, 9 hasta 10, cuando el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué palabra para esta generación agotada. Nosotros queremos poder en la autosuficiencia, Dios derrama poder en la dependencia. Nosotros queremos mostrarle al mundo que podemos, Dios nos enseña que cuando no podemos y nos apoyamos en Él, entonces recién aparece la fuerza correcta. No la del ego, no la de la imagen, no la del personaje, sino la fuerza de la gracia. Así que no te avergüences de tu debilidad bien entregada. No glorifiques el colapso, pero tampoco adores la falsa fortaleza. Hay gente que está tan acostumbrada a parecer fuerte que ya no sabe llorar delante de Dios. Ya no sabe decir ayúdame, ya no sabe pedir oración, ya no sabe confesar que algo le está pesando. Y el resultado es que el estrés se va acumulando como capas, como sedimentos, como piedras invisibles sobre el alma, hasta que un día una tontería mínima la desborda. No fue la tontería, fue todo lo que se venía acumulando desde hacía tiempo. Por eso la quietud de Dios no es un lujo, es supervivencia del alma. Necesitamos momentos donde el cielo nos vuelva a poner en eje, donde el Señor nos recuerde que el mundo no se sostiene sobre nuestros hombros, donde podamos respirar sin sentir culpa, donde podamos detenernos sin creer que estamos traicionando el deber, donde podamos cerrar la puerta, doblar las rodillas y decir: Padre, aquí está mi ansiedad, aquí está mi cansancio, aquí está esta presión que no sé cómo manejar. Y en esa quietud algo comienza a pasar. No siempre cambian las circunstancias de inmediato, pero cambia el centro. Y cuando cambia el centro, cambia la manera en que enfrentas todo lo demás. Tal vez la deuda siga allí por un tiempo. Tal vez el proceso médico siga abierto. Tal vez tu hijo todavía esté lejos. Tal vez el conflicto no se resuelva hoy. Pero si en medio de eso Dios te da quietud, ya no peleas desde el desquicio. Peleas desde la paz. Ya no reaccionás desde la desesperación. Respondés desde una certeza. Ya no vivís tragando aire como quien se ahoga. Empezás a caminar con la respiración del cielo. Isaías 30:15 lo dice así: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Qué distinta es la lógica del reino. Nosotros decimos: mi fortaleza será correr más, pensar más, anticipar más, controlar más. Dios dice: no, tu fortaleza será quietud y confianza. Es casi ofensivo para nuestro orgullo, porque nos gusta sentirnos útiles, imprescindibles, activos, resolutivos. Pero el Señor nos enseña una y otra vez que hay una dimensión de la victoria a la que solo se entra descansando en Él. Y aquí quiero detenerme en algo importante. Quietud no significa indiferencia, no significa abandonar los deberes, no significa volverte pasivo frente a la injusticia o la responsabilidad. Quietud significa que tu interior deja de vivir incendiado, que seguís haciendo lo que debes hacer, sí, pero sin entregar tu corazón al desorden. Trabajás, sí, orás, sí, llorás, sí, buscás consejo, sí, tomás decisiones, sí, pero no desde la histeria del alma, sino desde la compañía de Dios. Hay personas que hace meses no experimentan esa quietud. Viven sobreviviendo, funcionando, cumpliendo, sonriendo de a ratos, pero sobrevivir no es vivir. Cristo no murió para que solo llegues a fin de mes emocionalmente. Vino para darte vida y vida en abundancia. Y eso incluye paz. Incluye reposo, incluye momentos donde aunque afuera haya ruido, adentro haya un río. Porque el Salmo 46, el mismo que dice estad quietos, antes declara que hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Eso es precioso. Afuera tiemblan montes, afuera rugen aguas, afuera se alborotan naciones, pero adentro corre un río. Ese río es la presencia de Dios sosteniendo al suyo. No elimina de inmediato toda crisis, pero sí evita que la crisis te defina. No cancela automáticamente la tormenta, pero impide que el caos se adueñe del trono interior. Por eso algunos de los milagros más grandes no son los más visibles. A veces el milagro es que no te volviste loco.
A veces el milagro es que seguís adorando. A veces el milagro es que todavía tenés ternura después de todo lo que pasaste. A veces el milagro es que seguís creyendo cuando era más fácil endurecerte. A veces el milagro es que seguís de pie y no por fuerza propia, sino porque debajo de tus ruinas estaban los brazos eternos de Dios. Yo no sé qué se te acumuló. No sé si es el miedo al futuro, la fatiga de cuidar a alguien, la presión económica, el desgaste de una lucha larga, la herida de una decepción, el terror callado de un diagnóstico, la soledad de llevar demasiadas cosas sin contarlas. Pero sí sé esto, no naciste para vivir permanentemente en estado de alarma. No fuiste diseñado para que el estrés sea tu atmósfera normal. No fuiste llamado a confundir ansiedad con responsabilidad. Hay una quietud que el Señor quiere devolverte. Y quizá hoy el primer paso no sea espectacular. Quizá no sea gritar, ni correr, ni prometerle a Dios 40 cosas. Quizá el primer paso sea mucho más santo y mucho más sencillo. Tal vez hoy el primer paso sea detenerte, respirar, abrir la Biblia, decirle con honestidad, Señor, estoy cansado, y dejar de actuar delante de Él. Porque Dios no sana personajes, sana personas. No restaura máscaras, restaura corazones sinceros. Entonces hoy elegí acercarte a Cristo no cuando todo se haya acomodado, sino ahora. Ahora que hay cansancio, ahora que la cabeza no para, ahora que el alma está llena, ahora que las palabras no salen lindas. Ahora, vení al Señor con tu carga real. Tráele tu merimna o tu afán, tu mente llena de preocupaciones y recibí de Él su shalom, no una calma superficial, sino una plenitud que te recompone. Vení por ese reposo que no te vuelve perezoso, sino sano. Vení por esa quietud que no te desconecta de la realidad, sino que te reconecta con la verdad más alta. Dios sigue siendo Dios. Y quiero terminar diciéndote esto con toda el alma. No te avergüences si hoy lo único que podés hacer es caer en los brazos del Padre. A veces eso es lo más valiente que un creyente puede hacer. No te condenes si estás cansado. No te llames fracasado porque te pesa la vida. No confunda fatiga con falta de fe. Los gigantes de la Biblia también se agotaron. Elías se agotó. Pablo se agotó. Los discípulos se asustaron. Y sin embargo Dios no soltó a ninguno. Así que hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre tu alma quietud. No una quietud artificial, no una anestesia emocional, no una negación vacía, sino la quietud santa que nace cuando Cristo toma el control de lo que te está asfixiando. Declaro que la paz de Dios guarde tu corazón y tus pensamientos. Declaro que el Señor te enseñe a soltar lo que no puedes sostener. Declaro que el Espíritu Santo te visite en el silencio, en el cuarto, en la madrugada, en ese momento donde nadie te ve. Declaro que el ruido interno pierda autoridad y que la voz del Señor vuelva a sonar más fuerte que todas tus tormentas. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos todo estrés acumulado, toda carga escondida, toda ansiedad que viene robando el sueño, toda presión que está oprimiendo el pecho, toda batalla mental, toda fatiga del alma. Ven con tu paz, ven con tu reposo, ven con tu voz apacible. Enséñanos a estar quietos y a saber que tú eres Dios. Quita el peso que nunca nos correspondió cargar. Guarda nuestros corazones, restaura nuestras fuerzas. Devuélvenos el descanso del alma. Y que, aún en medio de las tormentas, podamos vivir sostenidos por tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si esta palabra te bendijo, compartila con alguien que esté peleando en silencio. Suscríbete, acompáñanos en este canal y ayúdanos a seguir llevando esperanza, fe y la palabra de Dios a corazones cansados. Porque cuando el estrés se acumula, la gracia de Dios todavía sigue alcanzando, sosteniendo y dando quietud